Bueno, a continuación tenemos el problema 3.25. Este problema corresponde al capítulo de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, si está en serie o si está en paralelo. ¿Sí? Vamos a ver cómo resolver este primer problema. Si se fijan, aquí tenemos muchas fuentes. ¿Sí? Tenemos una, dos, tres fuentes de voltaje independientes y tenemos, perdón, cuatro fuentes. Una, dos, tres, cuatro fuentes de voltaje independientes y tenemos una fuente de corriente. Tenemos varios caminos cerrados. Este es un camino cerrado, este es otro camino cerrado, este es otro camino cerrado, y podemos hacer caminos cerrados eh, más grandes, ¿sí? O completos en este circuito. Entonces, para resolver este circuito tenemos cinco opciones, ¿sí? Aplicar la ley de Ohm, ver si está en serie, ver si está en paralelo, serie y paralelo, aplicar las leyes de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de voltaje, ley de Kirchhoff de corriente. Una de estas opciones es la que me va a permitir ir desarrollando el circuito. En este caso, pues podremos empezar viendo en qué parte del circuito se puede aplicar la ley de Ohm. Como podemos ver, en, en estas resistencias no están ni en serie ni están en paralelo. Entonces, aquí tenemos algunos nodos, ¿sí? Tenemos algunos nodos. Si nosotros le ponemos letras a esos nodos, por ejemplo, A, B, C, D, E y F, ¿sí? Entonces tenemos 6 nodos en este caso que forman el circuito. Una resistencia pues está en paralelo cuando está conectada a la misma diferencia de potencial. En este caso, esta resistencia de 4 ohms está entre el nodo A y el nodo B. Entonces entre A y B hay una diferencia de potencial. Esta resistencia de 6 ohms está conectada entre el nodo B y el nodo E. Entre B y E hay una diferencia de potencial, pero no es la misma diferencia de potencial que entre A y B. Entonces estas dos no están en paralelo. Bueno, y tampoco están en serie. ¿Por qué no están en serie? Para que estén en serie, en las resistencias tiene que circular la misma corriente y tienen que compartir un nodo. En este caso, eh, estas dos resistencias comparten un nodo, es el nodo B. Pero por ejemplo, si una corriente viene en este sentido de A a B, ¿sí? Entra a B, pero en B se encuentra con dos caminos, entonces esa corriente se tiene que dividir. Ya por el hecho de que se tiene que dividir, pues estas dos no están en serie. Entonces tenemos un nodo donde hay tres caminos. Cualquier dirección de corriente que entra o salga de ese nodo se tiene que dividir en dos caminos, entonces hace que no estén en serie estas dos resistencias. Entonces no están ni en serie ni en paralelo. Y lo mismo la resistencia de 6 y la resistencia de 8. 6 está entre B y E, 8 está entre C y D, entonces no están en paralelo. Entonces no comparten la misma corriente en el mismo camino, ¿sí? No, este no es el mismo camino, ¿sí? Porque ya están interconectadas con otros elementos del circuito. Entonces no están ni en serie ni en paralelo. Entonces la ley de Ohm, ¿en qué circuito? Por ejemplo, en esta resistencia, ¿podemos aplicar la ley de Ohm? Pues ¿qué me dice la ley de Ohm? Entonces me dice que B es igual a I por R. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la ley de Ohm. Tenemos aquí la ley de Ohm. Entonces, este voltaje, corriente y resistencia, este voltaje se refiere a una diferencia de potencial entre A y B. Entonces, o entre B y A. Si estamos hablando de la resistencia de 4. Si estamos hablando de la resistencia de 4 ohms y queremos aplicar la ley de Ohm, tenemos que conocer la diferencia de potencial o el voltaje entre A y B o entre B y A. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Entonces, si no conocemos ese voltaje, pues para aplicar la ley de Ohm tenemos que conocer la corriente y la resistencia. Conocemos la resistencia, pero no conocemos la corriente que pasa por aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos aplicar la ley de Ohm. Bueno, entonces fíjense muy bien. ¿O sí? Si nos fijamos, esa resistencia de 4 ohms está en este camino, de B a A, de A a F y de F a E. ¿Sí? Este es un camino. Por ejemplo, esta es una fuente de corriente. Esa fuente de corriente
esa fuente de corriente me está diciendo la corriente que va a haber en ese camino, este camino que está aquí, ¿sí? Ya cuando en esta parte de aquí donde está esta resistencia está entre estos 4 elementos del circuito. Este es otro camino, ¿ok? Entonces, fíjense, esta fuente proporciona 2 amperes. Estos 2 amperes van a viajar, van a entrar a F, y en F es un nodo donde no hay otro camino conectado, entonces tiene que seguir el mismo camino. Entonces estos 2 amperes van a dar vuelta aquí, ¿ok? Entonces esos 2 amperes van a seguir por este camino, van a llegar a A. En A van a tener que dar vuelta a la derecha. ¿Por qué? Porque no hay otro camino conectado al nodo A. Entonces, por aquí van a circular 2 amperes. ¿Por qué? Esta fuente lo está proporcionando. Entonces, de este nodo, pues van a salir 2 amperes. Esta fuente que está aquí me está diciendo la corriente que va a circular por este camino. Entonces, ahora las condiciones son diferentes. Conocemos la resistencia y conocemos la corriente de A a B, ¿sí? Entonces, conocemos la resistencia y conocemos la corriente, podemos calcular el voltaje, la diferencia de potencial. Conocemos la corriente que va de A a B, entonces, y tenemos la resistencia. Si conocemos la corriente de A a B, pues vamos a poder calcular la diferencia de potencial de A a B, ¿sí? Entonces podemos aplicar directamente la ley de Ohm aquí. Entonces, la ley de Ohm me dice que corriente por resistencia, pues me va a dar ese voltaje. Entonces, si multiplicamos, ¿sí?, esa corriente por esa resistencia, 4 por 2, me va a dar 8 volts. Entonces, va a haber 8 volts de mayor a menor potencial. Recuerden que la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces, la corriente está en este sentido. De A a B hay 8 volts, de B a A hay menos 8 volts. Entonces, ahí pudimos aplicar la ley de Ohm. Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora, en la resistencia de 6 ohms, ¿podemos aplicar la ley de Ohm? Entonces, tenemos resistencia, tendríamos que conocer la corriente o el voltaje, una de las otras dos. No conocemos el voltaje de B a E o de E a B, ¿sí? No lo conocemos. Tampoco conocemos la corriente que pasa por ahí. Conocemos esta corriente de 2 amperes, pero esta corriente de 2 amperes llega a B y esa corriente se divide, ¿sí? ¿Se divide o no se divide? Para eso tendríamos que conocer la corriente que pasa por aquí o la corriente que pasa por aquí. Entonces, como no la conocemos, solo sabemos que esta se tiene que dividir de alguna forma, tendríamos que conocer la corriente que pasa por aquí o la corriente que pasa por aquí o el voltaje para saber qué va a pasar con esta corriente cuando entra B. Y lo mismo pasaría en E. Tenemos que saber la corriente que pasa por aquí o la que pasa por acá para saber qué está pasando aquí. Solo sabemos que salen 2 amperes porque esta fuente que está aquí me está diciendo lo que está pasando. Ok, entonces vamos a la resistencia de 8 ohms. En esta resistencia de 8 ohms está conectada de C a D, ¿sí? Pero aquí esta fuente de voltaje de 8 volts también está conectada de C a D. Entonces estas dos están en paralelo, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje de C a D? El voltaje de C a D pues son los 8 volts. O el voltaje de D a C son menos 8 volts. Entonces aquí directamente le podemos aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje entre resistencia, o sea, corriente. La corriente pues va a ir de mayor a menor potencial. La terminal positiva de la fuente, ¿sí?, es el punto de mayor potencial y está conectado a C. C es mayor potencial. Entonces D está al negativo, es menor potencial. Entonces la corriente va a ir de mayor a menor potencial, de más a menos, ¿sí? Entonces esta corriente que está aquí pues va a ser, vamos a aplicar la ley de Ohm. Podemos ver que la corriente, si despejamos la ley de Ohm, pues es igual a ese voltaje entre resistencia. Entonces voltaje de C a D, ya dijimos que son los 8 volts que están en paralelo, entre 8 pues me va a dar 1 ampere. 1 ampere. Ok, bueno, entonces ya tenemos aquí la corriente, tenemos el voltaje de C a D, ya sabemos que es 8 volts, ¿sí? Entonces ahora, ¿podemos aplicar la ley de Ohm a esta fuente? Pues a la fuente no le podemos aplicar la ley de Ohm. Pues la fuente me dice el voltaje que hay,
entonces no me dice la corriente, no me dice la resistencia, ¿sí? Igual a la fuente de acá no le podemos aplicar la ley de Ohm, ni a esta fuente, ni a esta fuente. Entonces ya no podemos aplicar la ley de Ohm en este circuito. Entonces vamos, y aparte nada está en serie y nada está en paralelo. Entonces, ¿qué me queda? Aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Por ejemplo, la ley de Kirchhoff de voltaje me dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un camino cerrado. Entonces, este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje tiene que ser igual a 0. Todos los circuitos obedecen a estas leyes. Este también tiene que obedecer para su correcto funcionamiento. Entonces, ¿conozco este voltaje? Sí. ¿Conozco el voltaje de CAD? Sí lo conozco, porque está la fuente en paralelo de CAD. Entonces, yo conozco este voltaje y también conozco este, pero no conozco este. Bueno, entonces, si la suma de esos 4 voltajes tiene que ser igual a 0 y conozco 3, quiere decir que con esa ley de Kirchhoff de voltaje yo puedo despejar el cuarto. Entonces, como el circuito tiene que obedecer a esta ley de Kirchhoff de voltaje, va a estar correcto este voltaje que pueda despejar de esa ecuación. Entonces, por ejemplo, si aplicamos esta ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario o en sentido antihorario, por ejemplo, aplicamos, ¿sí?, la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces, ¿cómo sería? El voltaje de VAC, ¿sí?, de VAC más el voltaje de CAD más el voltaje de CAD más el voltaje de DAE más el voltaje de DAE más el voltaje de EAB más el voltaje de EAB sería igual a 0, ¿sí? Esa es la ley de Kirchhoff aplicada a este camino cerrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje de VAC? El voltaje de VAC es menos 8. Si se fijan, la B está en negativo. De aquí para acá es menos 8. De C a B es positivo. Pero nosotros lo que vemos de VAC. De VAC, pues es menos 8 volts, ¿sí? Más el voltaje de CAD. El voltaje de CAD es 8 volts positivo. Recuerden que esta fuente está en paralelo, está de CAD. Entonces, de CAD hay 8. Entonces, aquí sería 8 volts positivo, ¿sí? El voltaje de DAE son más 12 volts, ¿sí? Este D está en la terminal positiva, este la negativa. De aquí para acá hay 12 y de aquí para acá hay menos 12. Entonces, de DAE son más esos 12 volts. Más el voltaje de EAB es el que ando buscando, no lo conozco. Esto es igual a 0. Entonces, aquí vemos que este se va a ir con este. Entonces significa despejo, paso este 12 volts para acá, significa que el voltaje de EAB va a ser igual a menos 12 volts. Entonces ya tengo el voltaje de EAB. El voltaje de EAB va a ser menos 12, pero el voltaje de VAE va a ser 12. ¿Ok? Entonces, lo que queremos encontrar es que vamos a tener 12 volts, ¿sí?, de EAB. Entonces este va a ser menos y este va a ser más. De aquí para acá va a haber 12 y de aquí para acá va a haber menos 12, como lo podemos encontrar aquí. Bueno, entonces la ley de Kirchhoff de voltaje aplicada a este camino que está aquí de VAC, de CAD, de DAE y de EAB nos permitió encontrar ese voltaje. Entonces fíjense, ahora podemos aplicar la ley de Ohm en esta resistencia, ¿sí? Si se fijan, pues de VAE hay 12 volts, ¿sí? Y de EAB hay menos 12 volts. Y tenemos aquí la resistencia. Entonces tenemos voltaje y tenemos resistencia, podemos calcular la corriente, ¿sí? La corriente pues es voltaje entre resistencia. Entonces sería 12 entre 6. Entonces esos 12 entre 6 me va a dar 2 amperes, ¿sí? 2 amperes que van a ir en este sentido. 2 amperes. Entonces fíjense muy bien. Entonces ya sabemos que van a dar 2 amperes aquí. Entonces vienen 2 amperes, entran a B, pero 2 amperes se vienen para acá. Entonces la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la que sale. Aquí está entrando 2 amperes y aquí están saliendo 2. Entonces quiere decir que para acá no va a circular ninguna corriente. Entonces aquí hay 0 amperes.
0 amperes en esta parte de 8 volts, ¿sí? Entonces aquí no se va corriente por aquí porque se da vuelta. ¿Por qué se da vuelta? Por esta diferencia de potencial. ¿Por qué pasa esto? Por la contribución de cada una de las fuentes y la configuración en que están conectadas en el circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de corriente? Que la corriente que entra es igual a la que sale. Aquí entran 2 y aquí salen 2, entonces para acá se van a ir 0. Ok, lo mismo va a pasar aquí abajo. Entran 2 amperes y se van 2 amperes por acá, entonces quiere decir que por aquí va a haber 0 amperes, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si aquí hay 0 amperes, o acá arriba hay 0 amperes, por ejemplo, si aquí abajo hay 0 amperes, aquí va a entrar 1 ampere, acá va a entrar 0 y va a salir 0, entonces, ¿qué va a significar? Va a significar que por aquí se va a ir 1 ampere, ¿sí? Luego va a dar vuelta, va a entrar por acá 1 ampere, entonces entra 1 ampere, sale 1 ampere, aquí hay 0 ampere. Esto para que cumpla con la ley de Kirchhoff de corriente, que la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces, otra vez, esto pasa por la configuración, la forma en que están interconectadas estas fuentes de voltaje, estas fuentes de corriente, provocan que pase esto, basado en las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje. Y el circuito, todos los circuitos tienen que obedecerlas. Entonces, hasta aquí vamos identificando todo. Ya sabemos que 0 ampere, 0 ampere, voltaje, voltaje, tenemos todos los voltajes. Lo único que me falta por calcular aquí, pues es el voltaje que hay de E a F o de F a E. Para calcular ese voltaje, pues hay que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en ese camino cerrado. Tenemos este voltaje, tenemos este voltaje, tenemos este, no tenemos este. Entonces la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces, de esos 4 voltajes que hay que sumar en este camino cerrado, tenemos 3, podemos despejar 1. Entonces, podemos aplicar ahí la ley de Kirchhoff de voltaje para encontrar el voltaje de E a F. Por ejemplo, la apliquemos así. Ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Entonces voy a empezar aquí. Va a ser el voltaje de F a A, ¿sí? Más el voltaje de A a B, más el voltaje de A a B, más el voltaje de B a E, más el voltaje de B a E, más el voltaje de E a F, más el voltaje de E a F, que es el que ando buscando. Esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, el voltaje de FA es menos 6. Este es menos 6. El voltaje de AB es 8 positivo. Ese es 8 volts. El voltaje de BAE va a ser más 12. Ese lo calculamos acá, ¿sí? Y el voltaje de EAF, pues es el que ando buscando. Entonces, aquí podemos ver que esos menos 6, ¿sí? Más 8 más 12, pues van a ser igual a 14. Entonces aquí va a ser 14 más el voltaje de E a F es igual a 0. ¿Ok? Entonces significa que el voltaje de E a F es igual a menos 14 volts. Esto significa que el voltaje de F a E, ¿sí? De F a E, o sea, al revés, es igual a 14 volts positivo. Acá el voltaje de E a B es igual a 12. Esto significa que el voltaje de B a E al revés es igual a 12 volts positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya con esto resolvemos el problema, ¿sí? Y estamos seguros que el problema está bien hecho porque cumple con las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente. Podemos aplicar la ley de Ohm, identificamos qué está en serie y qué está en paralelo, ¿sí? Entonces, como el problema cumple con todo eso, el problema podemos asegurar que está bien hecho. En otro video, este problema lo voy a resolver con superposición para que ustedes puedan apreciar la contribución de cada fuente y podemos observar por qué pasa que aquí las corrientes son 0. ¿Ok? Entonces ese va a ser otro video. Eso es todo.